Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Es un gusto recibirlos para compartir con ustedes la presentación del número 26 de la revista Estado y Políticas Públicas. Mi nombre es Alejandro Casalis, soy el coordinador del área Estado y Políticas Públicas de la FLASO Argentina. Le queremos agradecer a todas las personas que nos están acompañando, tanto en la transmisión por YouTube, como así también en esta actividad que estamos transmitiendo por Zoom. Saludamos a los profesores, a los expositores en esta actividad, también a los alumnos del área de Estado de Políticas Públicas y de la FLAXO Argentina que nos acompañan. Eh, Mi saludo muy especial a Adriana Rothman, quien tuvo a su cargo la coordinación del dossier, a Cristina Ruiz del Ferrier, la directora de la revista Estado y Políticas Públicas, y quien también tuvo a su cargo una vez más este número, ya el número 26, y aquí a los expositores que nos van a acompañar en el segundo momento de esta actividad, a Freddy Garay, a Luis César de Queiroz, a Cecilia Schneider, a Claudio Agucliaro y a Víctor Masalal. Eh, Aquellas personas que nos acompañan desde el canal de YouTube y también desde el chat, por un lado los invitamos a encender sus cámaras y por otro lado también los invitamos a escribirnos desde dónde nos acompañen. Eh, Vamos a organizar esta presentación en dos momentos. Un primer momento de carácter más institucional, donde centralmente van a tener la palabra María Cristina Ruiz del Ferrier como directora de la revista Estado y Políticas Públicas y Adriana Rothman como coordinadora del dossier que hemos titulado Gobernanza metropolitana, los desafíos de gobierno y gestión de las ciudades metropolitanas. eh, y un segundo momento donde, bajo la coordinación de Adriano, vamos a realizar un conversatorio con los autores que tan eh, gentilmente y con tanto entusiasmo participaron en esta edición. La revista Estado y Políticas Públicas es una publicación académica, es una publicación de carácter semestral, que edita el área de Estado y Políticas Públicas de la FLAXO Argentina, como bien les dijimos, bajo la dirección de María Cristina Ruiz del Ferrier, y este número que presentamos es el número 26, que contó por un lado con una sección dedicada a los temas de gobernanza metropolitana y por otro lado una sección dedicada a artículos de investigación. Asimismo, quiero resaltar que esta actividad que estamos realizando en el día de hoy también forma parte de las actividades académicas que realizamos en el área de políticas públicas y centralmente en el marco de los estudios sobre ciudades metropolitanas y particularmente el curso de posgrado en gobernanza de ciudades metropolitanas, una iniciativa del área de Estado y Políticas Públicas que este año estamos lanzando o estamos reeditando, es la segunda edición y es un curso de posgrado que comienza en el mes de agosto, con lo cual también aprovecho la ocasión para aquellas personas que estén interesadas en esta temática, y si desean profundizar los estudios sobre este aspecto, el curso de posgrado también es una iniciativa que podría ser de su interés. Y es una iniciativa que realizamos en alianza con instituciones académicas, tanto de Argentina como latinoamericanas, en particular, aquí lo vemos a Luis César de Queiroz, que forma parte de esta alianza y le agradecemos especialmente ese apoyo y acompañamiento. Con estas muy breves palabras, yo ya le voy a dar la palabra a María Cristina Ruiz del Ferrier para poder, para continuar con este panel de apertura.
Y sobre Muchísimas Cristina gracias, voy a hacer una breve Alejandro. presentación. Voy a hacer una breve Ah, presentación de perdón. Cristina Bueno, y luego de Adriana. Cristina Ruiz del Ferrier es secretaria académica de la Flaxo Argentina. Es directora de la revista Estado y Políticas Públicas y es co-coordinadora de la red de revistas académicas Latin Red, una iniciativa que llevamos adelante junto con Cecilia Corda, directora de la Biblioteca de la Flaxo Argentina. Y además Cristina se desempeña como directora académica en el posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas en la Flaxo Argentina, además de ser investigadora y profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Flaxo y en otras instituciones. Ahora sí, Cristina, luego de esta presentación, te damos la palabra. muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todas y a todos. Qué alegría encontrarnos en la presentación de este dossier, que además será seguramente bibliografía obligatoria, diría, para el curso de posgrado Gobernanza en Ciudades Metropolitanas, que inicia el 10 de agosto y que muy bien Alejandro presentaba desde una perspectiva latinoamericana y también europea. Y en este dossier, que realmente jerarquiza nuestra publicación, contó con la coordinación, el trabajo, el compromiso de la experta Adriana Rothman, que convocó a distintos especialistas que también no dudaron en aceptar la invitación, y entonces es mi oportunidad también para reiterarles nuestro sincero agradecimiento. La verdad es que el dossier quedó muy coherente, con muchas preguntas, que inspira a temáticas que están muy bien desarrolladas en el dossier, pero que al mismo tiempo abre a temáticas sumamente contemporáneas, actuales, vigentes, y que hoy en esta presentación también tiene que ver con cómo se gobiernan las ciudades metropolitanas en tiempos de incertidumbre, en tiempos extraños, como se propone desde el título y tema de nuestro conversatorio de hoy. Así que agradecerte, Adrián, una vez más la generosidad con la cual encaraste la coordinación de este dossier. Agradecer, por supuesto, a cada una de las autoras y los autores por aceptar la invitación, insisto, por jerarquizar nuestra publicación, por sus trayectorias, sus experiencias, pero también por el compromiso y la responsabilidad con la cual tomaron la tarea de escribir sus artículos de investigación, que son inéditos y que se publican de esta manera por primera vez en nuestro dossier. Así que simplemente y de manera sucinta invitarles a leer el editorial a cargo de Adriana Rothman, invitarles a leer, por supuesto, cada uno de los artículos de nuestro dossier, y espero que este sea el primer encuentro con esta temática y que podamos darle continuidad a las preguntas, a los temas, a las reflexiones en el curso de posgrado Gobernanza en Ciudades Metropolitanas, que está pronto por iniciar, porque allí vamos a poder seguir pensando y reflexionando a través de lecciones, experiencias, herramientas, a partir de destacadas y destacados profesores. Así que Adriana, y también profesores y autores de este dossier de la revista, muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Sin la contribución de ustedes no hubiésemos logrado tan importante e interesante dossier de nuestra revista. Así que muchísimas gracias, y quedan todas y todos invitados a leer el número y también a mirar la propuesta sumamente interesante del curso de posgrado próximo a iniciar. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias Cristina por las palabras, por la invitación a la lectura del dossier, por la invitación a la lectura de la revista, para todos los que investigan estos temas, estudian temas vinculados con políticas públicas, sepan también que la revista es un espacio para la difusión de sus trabajos académicos y claramente es un espacio de consulta. eh, por la calidad y la diversidad de los artículos que en estos 26 números fueron conformando cada uno de sus ediciones. Ahora sí, entonces, voy a darle la palabra a Adriana con una brevísima presentación de ella. Seguramente todos a Adriana la conozcan porque es una especialista en temas vinculados con ciudades, con gobernanza metropolitana, con temas de participación de sociedad civil en políticas públicas, pero simplemente yo voy a decir
que Adriana es socióloga, es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona y es doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es directora académica del curso de posgrado en Gobernanza de Ciudades Metropolitanas de la Flaxo Argentina, eh, y se desempeña como coordinadora también en Flaxo de la iniciativa de Territorios en Acción, que es una plataforma de mapeo colaborativo sobre organizaciones de la sociedad civil. Y como bien dije, una especialista en estos temas de gobernanza y de ciudades, como así también en participación de la sociedad civil en políticas públicas. Bueno, Adriana, muchas gracias y adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. La verdad para mí es una satisfacción enorme estar hoy aquí porque, como imaginan, armar un número de una revista es un proceso largo, de mucha conversación, de mucho intercambio, de mucha lectura, de mucha escritura, y este es el momento en el cual uno empieza a recoger los resultados de ese esfuerzo y entonces es una alegría enorme. Yo también pensaba, bueno, quisiera empezar por supuesto agradeciendo a Flaxo y al área, particularmente al área de Estado y Políticas Públicas por la oportunidad de haber producido este número de la revista y por supuesto también a los autores y autoras que ofrecieron su colaboración, su contribución, sus aportes a esta publicación y también agradezco obviamente a todos y a todas quienes están hoy participando en este encuentro virtual por Zoom o por YouTube o por los canales que Internet permita. Como ya bien dijeron Cristina y Alejandro, la revista es un aspecto más, un paso importante en una propuesta más global, más general que tiene Flaxo para promover la agenda metropolitana en Argentina, que si bien, como dice la editorial de la revista, y como dice la convocatoria a este encuentro, es un poco extraño en estos tiempos, a veces suena un poquito anacrónico, ¿no? Hablar de desarrollos institucionales en estos tiempos tan antiinstitucionales. De todas maneras, nos parece importante seguir, importante sostenerlo, y por eso estamos haciendo hoy esto y seguimos remando pese a todo. También es un poco anacrónico en estos días tan que nos tienen la cabeza metidas en otros temas. Como decíamos antes, no nos habíamos dado cuenta, pero creo que es el único día del mes que no hay partido, así que podemos destinarle un cachito de concentración a estas cuestiones, por suerte, así que ya mañana volveremos a la vida real, pero hoy podemos concentrarnos en estos temas un poco más, más aburridos. Eh, Decía que es un poco anacrónico estos tiempos extraños, estamos en un momento de una avanzada antiinstitucional muy fuerte, y entonces en este marco hablar sobre la importancia de generar nuevas instituciones, aun si estamos proponiendo instituciones diferentes, hablar de la importancia de planificar, hablar de la importancia de la articulación, del diálogo, de la conversación. Todo eso suena un poco raro, ¿no? En la Argentina en este momento, pero es cierto que esta avanzada antiinstitucional, antipública, que estamos viendo desde llamativa, sorprendentemente desde la mayor institución pública que tenemos, que es el gobierno nacional, esta avanzada decía, no, por más que griten, no van a poder ocultar que las ciudades siguen creciendo, son cada vez más complejas, tienen cada vez más problemáticas para resolver, y esto que en el resto del mundo se está haciendo un tema, constituye un tema central de los debates sobre políticas públicas, gobierno de ciudades, en algún momento acá volveremos a la normalidad y será necesario también abordarlo, y es por eso que seguimos, pese a todo, discutiendo estas cuestiones. Las grandes ciudades se enfrentan multitud de problemáticas. La heterogeneidad y la desigualdad socioeconómica es una de ellas, que da como resultado una creciente fragmentación social, fragmentación que vamos viendo no solo en el plano socioeconómico, en el plano socioespacial, también en el plano cultural, en el plano identitario.
en Argentina al menos tenemos como el recuerdo, la nostalgia vintage por una cohesión social, por una integración que parecería que se nos va desintegrando, valga la redundancia. Y en eso es, y en estas cuestiones es evidente que todo esto sucede en ciudades, no solo sucede a escala del territorio nacional, por supuesto del territorio global también, pero también sucede en ciudades que enfrentan, demandan una coordinación, un gobierno, una gestión, una gobernanza que estamos todavía bastante lejos de poder construir. Desde Flaxo, desde nuestro lugar, creemos que nuestro aporte, nuestro humilde aporte tiene que ver con poner temas en discusión, generar conocimiento, promover intercambios y debates fundados en información, fundados en un conocimiento cierto y en la experiencia, y en experiencias previas sobre esta problemática. Y creemos que ahí hay un camino que nos parece, en lo que nos parece importante ser protagonistas. El curso de posgrado, del que no voy a volver a hablar porque ya Cristina y Alejandro hablaron un montón, se apoya también en una alianza entre 4 instituciones que han venido y siguen batallando en estos temas desde este lugar, digo, desde el lugar del conocimiento, que son Ciudadanía Metropolitana, presidido por Claudio Guigliaro, que es también autor de uno de los artículos y está aquí presente, por la Fundación Metropolitana, una entidad, una institución que lleva como 20 años trabajando en el tema de la cuestión metropolitana, por el Centro de Estudios Metropolitanos, que es una entidad que es resultado del encuentro entre 3 universidades nacionales argentinas, y por el FINDEL, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, otra ONG que está trabajando en los temas de desarrollo territorial. Ahí hay una red con la cual hicimos varias actividades en los últimos años. Ahora estamos involucrados en este curso y tenemos el fuerte propósito de seguir activando y sosteniendo la agenda en cuestiones metropolitanas para que el tema vaya ganando visibilidad y se vaya nutriendo de contenidos más sustantivos y más significativos en los debates públicos de nuestro país. Dicho esto, voy a ya dar lugar al intercambio, a la intervención de quienes han sido autores y autoras en la revista. Voy a presentarlos brevemente para después empezar la conversación. Luis César de Queiroz es doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de San Pablo, investigador emérito de la Fundación de Apoyo a la Investigación de Río de Janeiro, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y fundamentalmente creador y coordinador de un proyecto que se llama Observatorio de las Metropols, que lleva ya 25 años nucleando a investigadores, ha nucleado a 400 investigadores de 75 programas de posgraduación de 18 universidades, ya saben, Brasil, todo es siempre o más grande del mundo para nosotros, pero que constituye sin duda una referencia importantísima sobre cómo el mundo académico puede abordar la cuestión metropolitana en los debates, en la producción y en los debates públicos. Tenemos también a Víctor Masalay, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Cuyo, de Argentina, por supuesto, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María. Tenemos a Claudio Augliaro, a quien mencioné recién, que hizo estudios de gestión y desarrollo local en CAESE y en la UNPAS, en la Universidad Nacional de José C. Paz, y también en el curso de posgrado en gestión y políticas metropolitanas de Flaxo. Fue director general de Asuntos Metropolitanos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y, como dije antes, es fundador, actual presidente de Ciudadanía Metropolitana, y además acaba de editar un libro que es clave en esta temática para Argentina, para nuestro país, que se llama Argentina Metropolitana, antecedentes y desafíos a una gobernanza regional, que es un panorama de los
avances en gobernanza metropolitana en las diferentes ciudades de Argentina. Después está con nosotros Alfredo Garay, Freddy Garay, para todos los que lo conocemos, que es arquitecto y máster en urbanismo y ordenamiento territorial de la Universidad Libre de Bruselas. Ha sido director nacional de planificación del Ministerio de Obras Públicas, subsecretaría de Planeamiento de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, y también fundamentalmente ha sido director de un proyecto también insignia en estos temas, que es un proyecto BID, que se llamó Lineamientos Estratégicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que desde su lugar en la provincia, en el gobierno de la provincia, ha trazado un camino, un sendero que todavía hoy sigue estando vigente para pensar los temas metropolitanos aquí en el área metropolitana. Perdón. Y por último, Cecilia Schneider, que pronto se sumará, que es doctora en Teoría Social y Política por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, licenciada en Sociología, profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de José Paz, y también en el doctorado de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes. Estos investigadores académicos y académicas que he presentado brevemente, porque por supuesto sus currículums son mucho más extensos, han sido quienes han contribuido a la producción de este dossier y que ahora van a quien convocamos también a esta conversación que vamos a tener ahora. Para eso, como dialogar en estos espacios virtuales y además en dos plataformas en paralela, nunca es del todo fácil. La propuesta es que vamos a iniciar una primera ronda de conversación orientados por preguntas que yo voy a proponer, para luego habilitar una segunda ronda ya con la intervención, con preguntas que puedan hacer todos los asistentes y comentarios, réplicas, nuevos interrogantes que también puedan aportar los expositores. Ay, respiro. Empezando entonces por Luis César, que viene de Brasil y nos habla un portuñol fantástico, como le decía, mucho mejor que cualquier portuñol que pueda hablar cualquier argentino. Él trae a la revista el panorama actual de Brasil, sus avances, sus cuestiones pendientes, sus desafíos, que de todas maneras, para la mirada argentina, muestra un panorama mucho más desarrollado, más consolidado, más institucionalizado en lo que hace a la gobernanza metropolitana. Brasil ha generado ya un marco legal desde hace varios años y también instituciones de gobernanza metropolitana en varias de sus grandes ciudades. Yo te preguntaría entonces, Luis César, ¿cuáles son a tu criterio esos factores clave que han facilitado este desarrollo? Y también, por supuesto, ¿qué tareas desde tu punto de vista quedan aún pendientes? Muchas gracias, Adriana. Bueno, gostaria de saludar a todos que estão acá e dizer que é um prazer estar de uma forma ou outra na Argentina neste momento de vitória da Argentina, da resiliência argentina, muy brava y muy emocionante, ¿no? Entonces, compartir este momento con ustedes es un placer enorme, reencontrar también gente que lo conocí en varios momentos, como a tú mismo, Adriana, Alfredo, y otras personas que tuve la oportunidad de tener una relación de trabajo, de profesional, de intercambio. Bueno, es un placer estar acá. Agradecer, antes de tudo, Adriana, por a invitação a colaborar nesse editorial, né? E por a invitação também de estar acá compartilhando algumas reflexões, ¿no? Bueno,
com o propósito de ser bastante sucinto, para ser a dinâmica que responder à dinâmica que tu has proposto, eu diria que, bueno, algum sucesso, algum êxito que o Brasil tem, este processo de construção de um aparato de governança metropolitana, certamente tem muito relação com o hecho de que em 2015 se aprovou uma lei nacional que se chama entre nós Estatuto de la Metrópole, que foi marco muito importante em termos de construir balizas para este processo de construção da governança metropolitana em Brasil. É uma lei federal, né? E os pontos mais importantes que podemos mencionar sobre o rol deste marco normativo nesta direção foi que esta lei, entre tudo, definiu de maneira objetiva o que é uma região metropolitana. Antes tínhamos uma experiência de criação de região metropolitana sem algum fundamento que justificasse a criação dessas regiões metropolitanas. Então, dos aspectos importantes do rol deste marco normativo e a experiência brasileira tem a ver com este hecho, né? E, además, este marco também tornou obrigatório que as regiões metropolitanas produzem planos de desenvolvimento urbano integrado, né? Que, assim, com prazo que se estabeleceu de 5 anos para que todas as regiões metropolitanas tivessem este plano de desenvolvimento urbano integrado. Isto eliminou muitas das ambiguidades institucionais, né? E pôs exigências claras para tornar hecho a ideia de constituição deste aparato de governança metropolitana. E, además, houve também uma experiência no plano de um marco legal, né? A institucionalização por uma lei da cooperação interfederativa. Isso não tem a ver solamente com o hecho metropolitano, mas com o hecho de todas as situações de aglomerados urbanos que involucra mais de uma cidade, né? Então, se construiu marco normativo para ordenar e, de certa maneira, impulsionar a colaboração, a cooperação interfederativa entre estas cidades que tinham um grado de aglomeração urbana, né? São os consórcios públicos e os conselhos de desenvolvimento urbanos e metropolitanos com representação paritária entre a sociedade, o poder público e os atores da economia, né? A clave central deste marco teórico, né, de los consórcios públicos, ha sido a vinculação destes organismos com a gestão de funções públicas de interesse comum, como transporte, saneamento, ordenamento territorial, obrigando a los municípios, as cidades, a sentar-se e a negociar bajo um marco legal que protege a autonomia municipal, pero incentiva a gestão compartilhada de serviços de interesse comum, né? Então, esse também é um hecho que pode ter uma importância na explicação de uma certa experiência
mais ou menos exitosa de construção de aparatos de gestão metropolitana em Brasília. E, ademais destas duas contribuições, dessas duas experiências, né, um hecho muito decisivo foi a vinculação do financiamento como uma condição de acesso a certos fundos federais e ao financiamento de obras de infraestrutura, à existência de uma governança metropolitana ativa, à alienação de los projetos e a relação entre os projetos e os planos de desenvolvimento urbano integrado, né? Isto transformou a governança em uma recomendação política e uma necessidade operativa que impulsionou um pouco os atores a construir aparatos de governança metropolitana. Então, são estes três hechos importantes que, de certa maneira, explicam os avanços que tivemos neste processo de construção de governança metropolitana. Mientras tudo, resta muitos retos, muitos desafios, né? Desafios da implementação de hecho desses aparatos, né? É dizer, há muito desafio para superar a governança do papel, né, e uma governança de hecho, né? Muitas regiões metropolitanas aún lutam por passar da planificação à execução. E o desafio é que os planos de desenvolvimento urbano integrado não se convertem em documentos técnicos arquivados, sino em instrumentos vinculantes que realmente orientem a inversão pública de maneira rotineira. Isto é dizer, houve um avanço no marco legal, muito importante, no marco que se relaciona também com a política de incentivo via o financiamento, a construção efetiva desses aparatos metropolitanos de governança, né? Esse desafio tem a ver com um desafio muito importante, que é para tornar estes aparatos em hecho efetivo, né? O grande desafio é construir uma autoridade política em cada metrópole, né? É dizer, uma autoridade que, de hecho, possa encarnar esse interesse metropolitano e generar ações concretas que coloquem em prática esse aparato legal, né? E a dificuldade de construção dessa autoridade pública sobre cada metrópole, né, passa por a necessidade de construir três tipos de legitimidade a estas entidades que possam encarnar essa função de uma autoridade pública. Primeiro, uma legitimidade funcional, né? É dizer, que as regiões metropolitanas que se criaram têm uma mobilização de municipalidades, cidades, que não têm, de hecho, uma vinculação efetiva com a dinâmica metropolitana. Ou se há uma vinculação muito flaca, muito frágil, né? Então, não há uma definição muito consistente de qual é a municipalidade, de hecho, hace parte do hecho metropolitano e quais são as diferenças de situação entre essas municipalidades. Isso enfraquece, diminui a legitimidade funcional desses aparatos que foram criados do ponto de vista legal, né?
Outra é a necessidade também de ter uma legitimidade política, né? É dizer, que essa autoridade pública que encarna esses aparatos de uma forma concreta tem um déficit de representação de los interesses metropolitanos e no sistema político regional e nacional, né? É dizer, no sistema político eleitoral brasileiro, a metrópole, a escala metropolitana, não tem uma representação efetiva nesse sistema. Isso produz um déficit de legitimidade política desses aparatos. Então, esse é um tema bastante complexo, né? Que implicaria em uma reforma do sistema político eleitoral para que se construísse a metrópole como uma escala de representação no sistema político nacional e regional, né? E, por último, há um déficit também, essas autoridades que foram criadas por esse marco teórico, de uma legitimidade social, né? É dizer, a ideia de que há uma identidade de los habitantes de las metrópoles com esses aparatos, né? Isso é dificultado por a própria dinâmica metropolitana, que é muito marcada, como bem disse Adriana, por um processo de fragmentação social muito grande, não? Há uma tendência à vida social, à sociabilidade na metrópole em Brasil, ter uma dualidade entre um involucramento cosmopolita, que corresponde às capas superiores da sociedade, ou uma sociabilidade muito localista, né? E isso conduz a uma fragilidade esse conjunto de população a ter uma identidade metropolitana, né? E, como tal, a pensar em a existência de uma cidadania metropolitana. Então, a debilidade da escala metropolitana é ainda um reto muito importante para tornar estes aparatos que respondam de uma maneira efetiva aos desafios da governança metropolitana. Bueno, eu creio que, dentro desse espírito de fazer uma resposta sintética a tu questão, lo que teria de dizer neste momento, Adriana. Decía que, bueno, muchísimas gracias, clarísimo, súper completo, porque además da pie a, has hecho una descripción de la importancia que tiene el desarrollo institucional como uno de los, institucional y normativo como uno de los basamentos de la gobernanza metropolitana, pero también de los límites que tiene el desarrollo institucional formal, legal, frente a otras dimensiones, a otros planos que son el plano, por supuesto, presupuestario y el plano político y la relación de ese plano político con la cuestión social e identitaria, que me lleva justamente a lo que le quería preguntar a Víctor Masalay, respecto de que él desarrolla conceptualmente justamente esto que Luis César ha descrito tan claramente para la situación brasilera. Él lo desarrolla conceptualmente en el artículo, planteando que hablar de gobernanza es, por supuesto, una arquitectura, una construcción institucional, pero que tiene también otros planos, ¿no? Otras dimensiones que sostienen esa arquitectura. Y en ese sentido le quería preguntar a Víctor que, pensándolo así, si él imagina entonces que el proceso de construcción y de desarrollo institucional que deberíamos, que podríamos recorrer en Argentina, podría empezar o podría apoyarse también en otros campos, que no es solamente el normativo, el institucional, sino también otros
factores que él habla como el plano del imaginario, el cultural, el social, o quizás otros caminos posibles. Así que, Víctor, aquí va mi pregunta pensando cómo pensar esto para la realidad argentina actual. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, primero, gracias a Adriana, gracias a Flaxo por la iniciativa, me parece fantástica y gracias obviamente por la invitación. Sí, bueno, yendo a tu pregunta para ser sucinto, yo en realidad en los comienzos de los trabajos que yo hice sobre regiones, en Córdoba, lo que veía era el gran problema que hay en términos de la fragmentación política, ¿no? Entonces comencé a estudiar el tema de la gobernanza como un concepto que en aquellos años emergía y que tenía la pretensión de capturar el fenómeno de lo político más allá de una visión centrada solo en el accionar del Estado y las instituciones, ¿no? Entonces, de alguna manera estudiar gobernanza no solamente como gobierno o conjunto de instituciones que responden a la dinámica social en la planificación, en la prestación de servicios y demás, sino estudiar el fenómeno político que, bueno, ya sabemos todo, la literatura de las ciencias sociales viene sugiriendo que el fenómeno es mucho más complejo y en realidad que en última instancia la gobernanza implica no solo el accionar del gobierno, sino sería como una visión más sistémica, ¿no? Es decir, hay un sistema político donde el gobierno es el actor central, fundamental de todo el proceso, pero que de alguna manera se ve limitado para lograr una coordinación jerárquica pura, donde, bueno, el gobierno determina tal situación, planifica, ejecuta. Ese problema del que, por ejemplo, Elinor Ostrom hablaba de sistemas políticos complejos, y de hecho, fíjate vos digamos, la cuestión de fondo, ¿no? Elinor Ostrom en su trabajo empieza estudiando la problemática de los sistemas policéntricos precisamente, y de la gobernanza compleja, lo empieza estudiando en regiones metropolitanas, ¿no? Entonces, allí es donde se expresa claramente lo que recién graficaba, pero muy bien, Luis, diciendo que tenemos una diversidad de unidades políticas, administrativas y una única dinámica territorial. Entonces, la pregunta que de alguna manera está presente aquí en este debate, Adrián, es cómo hacemos para construir instituciones que nos permitan una mejor gobernanza. Bueno, yo lo que noté es que no solamente hay una dimensión de la construcción de una institución, y ahí tenemos que ver cuál es la institución de base. Las autonomías municipales, por ejemplo, en el caso Córdoba, que es el punto inicial donde yo empecé estos estudios, la autonomía municipal es muy fuerte. Entonces, lograr la colaboración, pasar del diseño institucional normativo, como decía Luis, a una acción concreta y a una institucionalidad concreta, tiene numerosos obstáculos claramente del orden político. Entonces ahí tenemos un primer plano, la coordinación entre gobiernos, que se pongan de acuerdo en la planificación y luego la implementación. Las autonomías municipales en muchos casos impidieron de que se configurara esa institucionalidad. También en Argentina tenemos otro caso por ejemplo, en Córdoba no se construyó un ente metropolitano hasta hace 3 o 4 años, pero sí existía una realidad metropolitana. Sí existía una dinámica social urbana de orden metropolitano, aunque no hubiera una institucionalidad metropolitana. En el caso de Rosario, por ejemplo, ya existía un ente metropolitano coordinado, construido de abajo hacia arriba, primero entre gobiernos locales y actores de la sociedad civil, que luego retoma el gobierno provincial, sanciona una ley y se reacomoda y se ajusta a la ley. En el caso de Santa Fe, otras provincias argentinas también han implementado esa ley, o leyes similares, ¿no? Y entonces el tema de gobernanza, Adriana, es ver a estas instituciones que emergen de abajo hacia arriba en el caso Córdoba, de arriba hacia abajo en otros casos, pero cómo luego se pasa la acción. Y entonces ahí volvemos a recuperar la otra cuestión de la gobernanza y en realidad de lo metropolitano como objeto de gobernanza, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería
reflejar en esta tensión, estas como dos miradas, porque el concepto de gobernanza es bastante polisémico y entonces muchos autores abordan objetos de estudios diferentes y remiten cierto sentido a una acepción de gobernanza. Yo, para tratar de salir de esta diversidad, estas diferencias conceptuales, veía que la gobernanza a veces se ocurre, porque necesariamente hay una coordinación social a nivel de la región metropolitana, aunque no hubiera un ente metropolitano o una institucionalidad metropolitana, porque los asuntos comunes se resuelven. Y esto existe una resolución, aunque sea subóptima, aunque pudiéramos pensar que la construcción de una institucionalidad metropolitana mejoraría la situación, no quiere decir que el asunto no tenga una resolución en un momento determinado. Entonces, hay una gobernanza porque hay una resolución de una problemática, de un asunto común, de un bien común. Entonces, sí hay gobernanza en la región metropolitana, aunque lo metropolitano no emerja como un objeto de gobernanza y de coordinación institucional. El último elemento sería, además de la coordinación institucional y que es multinivel, existen actores de la sociedad civil que son muy importantes en el desarrollo y la dinámica de la resolución de lo común, ¿no? Ahí tomé mucho el concepto de sistemas políticos complejos y lo común, la resolución de lo común, que trabajaba Elinor Ostrom, ¿no? Y entonces, ahí tenemos otro asunto. Cuando lo metropolitano se convierte en un objeto de gobernanza, tenemos distintas formas de desarrollar instituciones, algunas veces más centralizadas, otras veces menos centralizadas, algunas veces impulsadas de arriba hacia abajo, con autonomía municipal podría ser, como Jacques decía, bajo la sombra de la jerarquía, o de abajo hacia arriba, horizontal, y luego construirse una entidad metropolitana. Pero aún así la institucionalidad de base sigue siendo un asunto que, digamos, hace que todo este tipo de construcciones permanezcan relativamente débiles, porque siempre un gobierno local con autonomía municipal puede denunciar y salirse de la coordinación. Entonces, hay una gobernanza de lo metropolitano y hay una gobernanza en el territorio metropolitano de cada asunto. Múltiples instituciones, claro que hay múltiples instituciones posibles. De hecho, aunque no tengamos un ente metropolitano, tenemos una institucionalidad. Y muchas veces la coordinación metropolitana se produce por gobiernos provinciales, por ejemplo, ¿no? Hay ente metropolitano del transporte, en el caso de Salta, ¿no? Y es un instituto de orden provincial. En Córdoba en una época existía el IPLAM, el Instituto de Planificación Metropolitana, digamos, casi que quedó en los últimos años, digamos, sin presupuesto, sin acciones, pero logró generar, fíjate vos, instituciones como la regulación del uso del suelo en toda la escala metropolitana, logra los acuerdos de los intendentes, de los municipios que rodean a Córdoba, pero automáticamente cuando cambian las gestiones empiezan a denunciar y a salirse y a hacer otros planes de desarrollo, porque la competencia es municipal. Entonces, si se adopta el plan metropolitano, otro intendente posteriormente puede salirse. Entonces, eso nos lleva a una situación, Adriana. Cuando construimos instituciones en territorios metropolitanos, tienen cierta fragilidad en el tiempo y requieren, como bien decía Luis, como decías vos al comienzo, la voluntad política de los gobiernos, de los municipales, de los intendentes, y eso se convierte en una negociación permanente y bastante inestable. En términos de instituciones. Después vamos al otro término que vos decías, que es el tema de los actores. O sea, teniendo una institucionalidad con cierta fragilidad, el rol de los actores para mantener la cooperación, la colaboración, la coordinación y mantenerse dentro de esos acuerdos coordinados también es importante. Entonces, la estructura de red de colaboración entre los actores públicos y entre los actores públicos y privados es otra dimensión importante. La última dimensión que vos mencionabas, me parece que a mí, yo lo empecé a trabajar a partir de la invitación tuya, ¿no? Entonces veía que hay un
punto, un plano sobre el cual está subyaciendo a todos los arreglos colaborativos que veníamos estudiando y a todas las instituciones, y es el imaginario de lo metropolitano en sí mismo, cómo se construye, cómo los actores perciben a lo metropolitano como un espacio de necesaria coordinación, de necesaria actuación en conjunto, sería como una especie de base. Y cada una de estas construcciones imaginarias tiene que ver con los asuntos los que nos unen, los asuntos que hacen que sea importante esa coordinación metropolitana. Y entonces, ¿cuál es el tipo de institucionalidad? Me decías vos. Y quizás deberíamos pensar en institucionalizaciones flexibles y que la construcción de lo metropolitano esté asentado de abajo hacia arriba por la emergencia de algunos asuntos que requieren necesariamente esa coordinación, ¿no? Y ese trabajo en conjunto. Y quizás, y es más, una territorialidad que no necesariamente tiene que ser la misma, porque incluso la territorialidad de un acuerdo, de una política de colaboración para resolver un asunto común, puede incluir parte de una región. Y eso también es una coordinación metropolitana. A veces, si queremos unificar, puede llevarnos a situaciones que no sean óptimas. Quizás puede ser más simple que un gobierno solucione el problema del agua corriente independientemente de cómo resuelve el agua corriente el resto de la región u otras partes de la región. Entonces, la posibilidad de las instituciones está en identificar los asuntos que requieren una coordinación, que nos mejorarían la situación y trabajar parcialmente sobre esos asuntos. Y luego, la red de actores, como se actualiza, sobre todo en los actores políticos que intervienen cada 4 años por elecciones, al menos parcialmente, requiere también una construcción mucho más firme en el plano de lo imaginario de la región. ¿Qué es lo metropolitano? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son nuestros asuntos metropolitanos? Por allí, con esto cierro, Adriana, para no extenderme mucho, porque me voy. Por allí, fíjate vos que en el programa DAMI que se realizó en Argentina, que lo trabaja muy bien Claudio, a esos temas también, habían llevado a construcciones de regiones metropolitanas por esto de que los actores políticos buscan recursos. Entonces se construyen por allí, en parte, digamos, incentivados de arriba hacia abajo y con cierta tensión en relación a lo que nosotros presuponemos que implica un área o una región metropolitana. Hay, qué sé yo, por ejemplo, yo cito, la otra vez cité también el caso de en Chubut, entre Rawson, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene 80 kilómetros para llegar a Trelew. Y sin embargo, 80 kilómetros de nada, ¿no? De monte. Entonces, y sin embargo es parte de una misma región metropolitana. ¿Y hay una dinámica urbana? Sí, hay una dinámica urbana. La gente, bueno, yo vivo un tiempo allí, hace 80 kilómetros para ir a un supermercado, para pasear. Entonces, hay una realidad de interconexión social. Entonces, esa definición, en el plano del imaginario, primero, luego en el plano de las relaciones de los actores y luego las institucionalizaciones que vayan emergiendo y que nos vayan llevando a mejores situaciones de coordinación, me parece que sería como un camino más firme sobre el cual caminamos, ¿no? Bueno, espero haber sido claro. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Víctor, clarísimo. Y además creo que enmarca muy bien lo que justamente quería preguntarle ahora a Freddy Garay, porque esta idea de que más allá del desarrollo de instituciones de gobernanza metropolitana, hay formas efectivas de coordinar la dinámica metropolitana, y una de estas formas efectivas muchas veces se plasman en un plan que puede luego cumplirse más o menos, pero que da idea, por un lado establece un sendero y por el otro lado da idea de la voluntad de actores de coordinar en ese sentido. Yo creo que eso es en buena medida lo que expresó los lineamientos estratégicos para la región metropolitana que dirigió Freddy hace unos años, y que además
Freire utiliza en el artículo de la revista como un prisma para mirar justamente eso que vos estás mencionando. Bueno, ¿qué coordinaciones efectivas han tenido lugar y por supuesto, y cuáles no? Y desde ahí le quiero preguntar entonces a Freddy, ¿cómo, cuáles de esos proyectos, de esos lineamientos han tenido avances? ¿Cuáles no? ¿En cuáles podríamos apoyarnos para seguir construyendo una mejor gestión a escala metropolitana? Ah, hablando de Buenos Aires, que para quienes no son argentinos, sabemos que es la región metropolitana más grande del país y también la que está más atrás en términos de construcción de algún tipo de coordinación e institucionalidad metropolitana. Bueno, entonces desde esta realidad tan difícil y tan difícil también nacional, ¿no? Por supuesto. ¿Qué, qué lineamientos, qué proyectos, qué iniciativas han tenido avances y cuáles nos servirían para seguir construyendo hacia el futuro? Le doy la Bueno, palabra a Freddy. muchas gracias, Adriana, y en vos agradezco la invitación a participar de esta publicación y de esta mesa con amigos como Luis César y, digamos, en la que está, por ejemplo, este, eh, digamos, participando gente como Mirta Levin, que ha tenido a cargo, digamos, el manejo de un área metropolitana como la de Rosario. Este, yo creo que hay un punto de partida interesante, y digamos que tiene que ver con lo que decía Luis César y con lo que decía Víctor. Es decir, que es cómo es la conformación del sistema de toma de decisiones. Es decir, porque mientras el sistema político se legitima territorialmente, es decir, se eligen los gobernadores, los intendentes, los legisladores, etcétera, con una lógica territorial. El sistema de decisiones, como están armados los gobiernos, se maneja sectorialmente. Existe el de obras públicas, el de salud, el de educación, etc. Quiere decir que en general las formas de organización territorial tienden a convalidarse territorialmente, es decir, por una estructura de decisión política que se convalida territorialmente. Mientras que en general las formas de toma de decisión dentro de los ejecutivos provinciales, municipales o nacionales, en general obedecen a un sistema de presiones que opera sectorialmente. Y en eso, digamos, más que las organizaciones barriales, las formas, digamos, que más se vinculan a la vida cotidiana, aparecen, bueno, los lobbies empresarios, los sistemas de influencia, digamos, los intereses económicos, digamos, presionando con naturalidad, digamos, a través de los dispositivos normales, digamos, sobre cómo es ese proceso de toma de decisión. Y en este sentido, la competencia, es decir, hace que la búsqueda de los recursos, la posibilidad de imponer la decisión, la cierta capacidad de éxito en la gestión de cada uno de los sectores de gobierno, generen una competencia donde los mecanismos de colaboración tienden a fracasar. Es decir, en general tiene que haber una voluntad política que unifique y ordene, digamos, esas decisiones sectoriales. Entonces, ahí hay un primer punto, digamos, que de golpe es interesante para analizar, porque al armar el tema metropolitano, bueno, naturalmente, sobre todo los que venimos del urbanismo, tendemos a organizar la participación alrededor de las formas territoriales de participación. Y, digamos, desde estas conformaciones no siempre logramos construir los acuerdos sectoriales, digamos, que en general hacen al presupuesto, a la priorización de las obras, diría incluso a la constitución de una agenda. Por eso, a mí lo que me interesó, digamos, después de haber participado en distintas experiencias con lo metropolitano, ¿no? Desde lo que fue la conformación del Fondo del Conurbano ahí en la década del 90, lo que fue la división de los municipios que eran demasiado grandes y que llevó a una reflexión sobre qué es el gobierno local, cuál es la escala del gobierno local. Y en este caso, digamos, cuando tenía la competencia digamos, de definir la política urbana en la provincia, bueno, la necesidad de definir una agenda, cómo se define esa agenda. Y en esto aparece un tema que señaló Luis César. Es decir, la agenda de los temas sobre los que hay que tomar decisiones tiene una distancia bastante grande de la vida cotidiana de la gente.
Es decir, cómo se organiza el sistema de agua y cloaca, cómo se organiza el sistema de transporte, cómo se organiza, no sé, la recolección de residuos. Es decir, si bien tiene una instancia local, digamos, el último eslabón, digamos, de la cadena de decisiones, la realidad es que los mecanismos que articulan una política general, por ejemplo, para una ciudad de 14 millones de habitantes, de manejo de estas cuestiones, bueno, exceden ampliamente, no solamente diría la posibilidad de, 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 de- de- de participar en la decisión, sino incluso hasta diría el interés. Es decir, porque para la mayoría de la gente aparece la expresión inmediata, el síntoma del problema. Pero, digamos, los problemas se presentan en un ámbito de decisión tan grande y tan distante, digamos, que maneja tales cifras de dinero, que la gente, digamos, considera que se presenta como una fatalidad y de alguna manera naturaliza la cuestión, no la considera una cuestión sobre la que hay una voluntad, una posibilidad concreta de incidir. Yo creo que ahí hay una primera cuestión, que es de qué manera se estructura un diseño institucional. Luis César decía aparatos, a mí me gusta la palabra dispositivo, ¿no? Un sistema de dispositivos que articule las partes del problema. Es decir, que no alcanza con decir que es complejo. La pregunta es cómo lo desarmamos y lo remontamos, digamos, de una manera que supone encontrar los vínculos entre las partes. A mí me pareció interesante para este artículo retomar la experiencia en lineamiento 20 años después, para ver qué cosas, cómo se concibió y qué cosas habían sucedido y qué cosas no habían sucedido y por qué. Es decir, cuáles son las razones que de golpe marcaron la restricción, digamos, general sobre las decisiones que esperábamos que se tomen. El primer punto fue construir una agenda. Esa agenda definió tres cuestiones centrales, si quieren, del sistema de soportes del funcionamiento de la ciudad. Es decir, hay cuatro cuestiones que tienen que ver con la producción, es decir, con el desarrollo de la economía de la aglomeración. Hay cuatro cuestiones que tienen que ver con los problemas de movilidad y crecimiento, y hay cuatro cuestiones que tienen que ver con la cuestión ambiental. En lo ambiental identificábamos el manejo de cuencas, identificábamos el tratamiento de residuos, identificábamos el sistema de áreas verdes y el tratamiento del borde periurbano como cuatro cuestiones destacadas, digamos, a tratar. En los temas de producción identificamos el problema del puerto, considerando que la ciudad tiene un puerto en decadencia ya desde hace muchos años, identificamos el problema de la localización industrial, identificábamos el sistema de la red vial y del sistema energético, digamos, las carencias que tenía el sistema energético. Como ven, estas cuatro cosas, digamos, uno las va a discutir en un barrio y la gente lo mira, digamos, con cara de qué me están hablando. ¿No? Es decir, pero bueno, ahí... Y cuando hablamos de los temas de movilidad y crecimiento, bueno, aparece el tema de cómo crece la ciudad, que crece mayoritariamente como una ciudad precaria, o sea, con problemas de infraestructura, cómo es la red de agua y cloaca y cómo se administra esa red de agua y cloaca. La tercera cuestión, cómo es el sistema de transporte. Y cuarto, cómo es la estructura de centros. La primera suponía mucho cómo es el problema de la vivienda y el problema de mejoramiento de barrios, digamos, como una cuestión central. Bueno, cuando uno trata de hacer un plan, la pregunta es cómo reduce todo el universo a una agenda de cuestiones básicas. Y acá teníamos 12 cuestiones. El segundo paso metodológico fue definir, bueno, estas cuestiones tienen distintos caminos de solución, ¿no? Es decir, y en general lo que descubríamos es que las alternativas que se presentan de cómo tratar cada una, había una vieja discusión que se había dado en el seno de la administración. O sea, había un debate que en general los sectores ya habían venido manteniendo y había una posición ganadora y una posición perdedora. Voy a poner un ejemplo. La red de agua ha tenido una empresa que ha extendido la red hasta ser una red que abastece a 14 millones de habitantes. Uno se podría preguntar si la red tenía que ser una sola o si se podía particionar esa red y vincularlas al funcionamiento de las cuencas, de manera de tener empresas más chicas y más próximas de la prestación de servicio. En estas empresas tan grandes nosotros verificábamos
que el lobby de las empresas constructoras, prestadores de servicio de la empresa, y el peso de los organismos gremiales, de los organismos del personal de carrera, etcétera, eran tan grandes que la política tenía muy poca posibilidad de torcer el rumbo del funcionamiento de estas instituciones, ¿no? Y entonces ahí, digamos, aparece una cuestión, es decir, cómo se tratan estos dilemas entre lo que se puede hacer, digamos, lo que aparecen como alternativas de solución a cada cuestión. Entonces, de los 12 temas, terminaron planteándose 12 posibles dilemas, es decir, 12 caminos alternativos de cómo ir respondiendo a cada cuestión. Digamos, la cuestión siguiente fue entonces decir, bueno, si nosotros tenemos este nivel de decisión, ¿cómo es la institución que va a tomar a cargo, digamos, este proceso de toma de decisión? En algún momento aparece, bueno, esta idea de la autoridad, ¿no? Y aparece toda esta discusión. Bueno, entonces, ¿esa autoridad es designada o es electa? ¿No? Es decir, normalmente el Ejecutivo designa y los únicos que son electos son la figura, incluso en muchos casos es unipersonal, digamos, del responsable, digamos, del sector, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecía esa pregunta. Si hubiera una autoridad metropolitana electa, el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad se pondrían muy celosos. Y podríamos decir que para el presidente de la República sería un problema, digamos, también la gestión política en un personaje que maneje tanto poder. Quiere decir que en eso, en las formas federales de construcción del poder y las formas de construir estas coordinaciones, había una debilidad estructural que había que aceptar. Es decir, que en última instancia no iba a ser posible construir una institucionalidad que constituyera unos personajes tan poderosos. Parecería que tenía más sentido generar una estructura de servicio que colaborara al manejo de estos temas. Por otro lado, mirando la experiencia, vimos que en algunos temas valía la pena tener una autoridad. Por ejemplo, una autoridad de transporte que concentre la planificación del sistema de transporte. Y, digamos, paradójicamente, entre las cosas, digamos, propuestas, esa es una de las que sucedió, ¿no? Sin embargo, la institución de la autoridad de transporte no significó que esa autoridad ejerciera el poder. Llegó a ser, por ejemplo, un plan de manejo del área metropolitana con un modelo de 4 etapas donde se podía monitorear a tiempo real, digamos, el funcionamiento de la red. Sin embargo, el manejo de los subsidios y de los recursos nunca se transfirió a la autoridad de transporte y por lo tanto la autoridad de transporte quedó como una cuestión nominal. Casi podría decir que lo que realmente pasó a ser efectivo, digamos, en la aplicación de ese eje fue la tarjeta SUBE, ¿eh? Que paradójicamente, digamos, en los últimos meses, diría, o en el último par de años, digamos, como por una cuestión metodológica, pasó a ser sustituida por cualquier tarjeta, digamos, o aplicación, digamos, de pago fácil, con lo cual se pierde la posibilidad de manejar a tiempo real todo el funcionamiento del sistema y monitorear con claridad, transparentar cómo es el sistema de ingresos, transportes, de desplazamientos, etc. O sea que ahí aparece una cuestión importante, que es cuando se crean estas coordinaciones y estas autoridades, que realmente se las empodere. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con los comités de cuenca, que casi todos se han creado y se han fortalecido, pero en ningún caso manejan recursos, en ningún caso manejan las obras, en ningún caso manejan las multas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, cuando hay que conformar un comité de cuenca, bueno, los intendentes eligen un concejal que perdió la elección y que no tiene mucho trabajo y lo mandan de delegado al comité de cuenca, digamos, para que cumpla alguna función. Es decir, se vacía de poder esos mismos organismos que tendrían que ser las autoridades, digamos, de manejo de estas cuestiones, ¿no? En general, cuando miramos digamos, cómo podía ser ese orden institucional, vimos que algunas cuestiones requerían una autoridad. El puerto, el sistema de transportes, el tratamiento de residuos y el manejo de los parques.
porque en general los parques municipales son parques de pequeña escala, pero en los grandes parques hay mucho problema para encontrar quién los administra, quién los cuida, digamos como existe el sistema de parques nacionales a nivel nacional. Hay una segunda instancia que requeriría coordinaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el estímulo de esas coordinaciones? En general lo que venimos viendo es que los recursos, como lo marcaba Luis César, son un estímulo importante para que esas coordinaciones funcionen. O sea, el estar funcionando dentro de una coordinación sea condición para acceder a determinados recursos. El tema del manejo de las redes de agua, en el caso de que hubiera varias empresas. El tema del manejo de la red eléctrica, asumiendo que hay varias empresas distribuidoras. El tema de la administración de las rutas, entendiendo que hay varias empresas permisionarias de, digamos, de los peajes y digamos, hay un quinto elemento de coordinación que en este momento se me está escapando. Por último, hay algunas cuestiones en las que tiene sentido tener un fondo y que ese fondo promueva determinadas acciones. Por ejemplo, que haya un fondo de mejoramiento de barrios, que haya un fondo de mejoramiento de barrios, manejo de vivienda, financiamiento de vivienda, etcétera. Que haya un fondo parques industriales o de organización del espacio industrial, que haya un fondo de, digamos, de estímulos, acciones de manejo del borde periurbano. Y, digamos, que haya un fondo, digamos, que fortalezca el papel de los centros urbanos y de la cualificación del espacio público en los centros urbanos. ¿Qué quiere decir en esto? Que de golpe puede haber una entidad que funcione como una estructura de servicios, pero que tenga la posibilidad de supervisar la instauración de 4 autoridades que manejen determinados temas, 4 escalas de coordinación que manejen otros temas y 4 temas que requieran un fondo y por lo tanto un banco de proyectos y un ranqueo de esos proyectos para ser habilitados. Para que exista esa autoridad, nosotros entramos mucho en la discusión que planteaba Víctor hace un rato, que es la transitoriedad que en general tienen estos organismos metropolitanos, ¿no? En general yo creo que más que en la legalidad, la normativa, digamos, legal que establece un organismo metropolitano, yo creo en los pactos. Es decir, la Argentina tiene toda su constitución a partir de un pacto entre organismos que consideraba preexistentes. Y que acá es necesario establecer un pacto entre organismos preexistentes, que son los municipios que reivindican su autonomía, las provincias que reivindican su autonomía y la nación que tiene un complejo de culpa importante en ese punto porque ejerce, digamos, un poder que en general debería ser mucho más colaborativo, mucho más federal. Es decir, yo creo que un pacto alrededor de una agenda es suficiente para dar origen a un mecanismo de servicio, una institución de servicio que ponga a funcionar ese pacto. Y creo que el miedo a cómo se actualiza ese pacto es directamente proporcional a la eficacia que esta entidad de servicio vaya demostrando para resolver problemas concretos de la gente. Me tomo un minuto más, Adriana, discúlpame. Del trabajo, que en todo caso los que lo quieran leer, digamos, me parece que aparece como un análisis más o menos a fondo de qué cosas sucedieron, qué cosas no sucedieron y por qué. Y yo creo que en eso, más allá de la voluntad de los planificadores y los diseñadores de instrumentos y nuevas modalidades de gobernanza, aparecen algunas cuestiones importantes como, digamos, la inercia de las instituciones, digamos, la resistencia al cambio en los organismos que hoy en día controlan los aparatos del Estado. Y en ese punto diría los intereses de clase que rodean estos organismos que se han apropiado de estos sistemas de toma de decisión. Es decir, creo que ahí hay una cuestión de fondo para analizar en términos de una reforma política. Y más que confiar en estos grandes aparatos, ministerios, que tienen 1000 empleados y que a veces hay 15 políticos que tienen que entrar a conducirlo y las instituciones lo miran diciendo, ustedes son transitorios, los permanentes somos nosotros, ¿no? Me parece que acá hay una cuestión importante de revisar de cómo es el rediseño del Estado
y cómo realmente se puede poner, digamos, al aparato del Estado, digamos, bajo la conducción de la política, que creo que ahí es una cuestión central, digamos, para discutir. Muchísimas gracias, Freddy, súper completo y realmente por el esfuerzo que has hecho en 10 minutos sintetizar la complejidad de todos los problemas que están presentes en la realidad metropolitana, del área metropolitana de Buenos Aires, y también por plantear un tema que para mí en lo personal me interesa muchísimo, que es la cuestión de los actores. Es decir, que si bien venimos hablar de gobernanza lleva a hablar en primer lugar de instituciones, de aparatos, de normas, etcétera, bueno, esas instituciones están habitadas, encarnadas, sostenidas por actores, y los actores tienen, por supuesto, intereses diferentes, voluntades diferentes, inercias diferentes, y además son actores de diferente escala, o sea, como bien planteabas al principio, hay muchas decisiones públicas o público-privadas que impactan en la dinámica metropolitana, que son vistas por la gente, por la población, por la ciudadanía, como muy distantes de su realidad cotidiana. Y eso nos lleva a la dimensión participativa de la gobernanza, ¿no? Que siempre es un desafío pensarla para realidades metropolitanas porque, bueno, participar implica, hablar de participación ciudadana, ah, im- supone hablar de una manera de intervención directa de la ciudadanía en los procesos públicos, y cuando hablamos de Buenos Aires, que somos 16 millones ahora, parece un poco complicado. Sin embargo, Cecilia Schneider, encara este tema en su artículo. Y entonces me gustaría preguntarle a Cecilia cómo piensa ella que es posible pensar la dimensión participativa, las formas de participación que deberían acompañar a esta institucionalidad metropolitana. En el caso de ¿qué experiencias hay en el caso de Buenos Aires y qué propuestas podría plantear ella para pensar el desarrollo de mecanismos participativos, o sea, de interacción Estado y ciudadanía a escala metropolitana? Estás muteada, estás silenciada, Cecilia, por supuesto. A ver si podés hacerlo vos. Ahí está. ¿Qué tal? Perdón, pero vengo de 4 horas de defensa de una tesis y una migraña instalada acá desde ayer, así que quería estar presente, pero bueno, tengan un poco de piedad de mi cerebro hoy por hoy, tal como está, digamos, ¿no? Em, Quería plantear, sí, algunas cosas. Me parece bien quizás tomar algo de lo que dijo Garay recién. Él planteaba esto de no alcanza con decir que lo metropolitano es complejo por naturaleza y por definición. Y me ayuda, tal como estoy, tal como estoy ahora, que no, quizás no puedo hacer algo muy estructurado, pero sí me ayuda esa afirmación para preguntarme si esto de la complejidad también es posible de ver y de analizar en los actores sociales, civiles de diverso tipo, que nutren por lo general estos esquemas o estos dispositivos de participación ciudadana, ¿no? Y la verdad es que me pregunto esto porque en general los esquemas o los mecanismos y los organismos que hoy en día están en práctica en el ámbito metropolitano o en el AMBA más específicamente, porque el artículo que escribí tiene que ver centralmente con el AMBA, fortalecen o subrayan mucho, para mi gusto, en demasía, lo sectorial. Por supuesto que lo sectorial tiene que estar y lo sectorial ya de por sí revela mucha complejidad, nunca se trata de un sector, pero digo, también me pregunto si no es necesario, si no sería valioso para mejorar
los mecanismos y los organismos, los espacios que hay hoy por hoy de participación, siendo que esta en pocos ámbitos es realmente metropolitana o subregional, pero digo, me parece que de algún modo también tenemos que animarnos a pensar diseños que capten al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al ciudadano que también, al cual Garay hablaba y referenciaba no sé, en reuniones barriales o suprabarriales, teniendo en cuenta cuáles son aquellos problemas comunes y problemas estructurales del área metropolitana, ¿no? Y me parece que hay que pensar formas que son osadas, que quizás también tengan su propia complejidad, pero me parece que es necesario construir una voz de lo metropolitano en estos sentidos de participación social, ¿no? Pensaba en iniciativas de ciudadanía metropolitana, ¿no? De ciertas consultas o de ciertas participaciones intensas por determinado tiempo sobre determinadas temáticas estructurales. Puedo asegurar que la gente que vive en las áreas metropolitanas sabe que la basura es un problema, sabe que necesita más espacios verdes, sabe y padece el problema de la contaminación de las cuencas, del no tratamiento de los residuos. Entonces, me parece que hay que apuntar a otro tipo de dinámicas, ¿no? Incluso pensar en paneles ciudadanos como se practican en otros ámbitos, por supuesto, ámbitos lejanos que quizás tienen poco punto de contacto con lo que es Argentina hoy en día y ya desde hace unas cuantas décadas, pero digo, hay espacios regionales donde se organizan paneles ciudadanos, pienso en la Unión Europea, y en las discusiones acerca del presupuesto. Por lo tanto, creo que me parece necesario y posible construir esta idea que también señalaba Pires, ¿no? De lo metropolitano es una cuestión política, no está dada, necesita ser construido, y en este sentido hago un vis a vis con esto que estoy tratando de presentar o de formular acá, no sin problemas, en el sentido de, bueno, la ciudadanía metropolitana, las voces metropolitanas también necesitan ser construidas, ¿no? Y construidas políticamente en el mejor sentido de lo político, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado también, o por lo menos en lo que he podido escuchar acerca de cuáles son los únicos incentivos que tienen los actores políticos para involucrarse en una agenda metropolitana, ¿no? Hay que generar otros incentivos tanto en los actores políticos, con la dificultad que ello manifiesta, pero también en los actores sociales, ¿no? Entonces, por un lado me parecía que, no sé, que aquí hay un camino para explorar, ¿no? Aquí hay un camino para explorar, es dificultoso, pero también creo que es posible. También creo que es posible y que por supuesto demanda de parte tanto de la academia como de las organizaciones tener un poquito más de amplitud de miras y de no siempre pensar en el ciudadano asociativo, ¿no? En la persona que está organizada. Me parece que hay que empezar a pensar mecanismos que puedan ver y entender
al actor social metropolitano, ¿no? Porque por otro lado creo que también la participación tiene una promesa que para mí es muy valiosa, que es la promesa democratizadora. Así sea que se ancle la posibilidad de la participación en cualquier teoría o enfoque de la democracia, más o menos, siempre tiene el beneficio de generar mejores democracias, ¿no? De generar democracias más fortalecidas o de mejorar la calidad de la democracia. Bueno, entonces me parece que lo existente o lo que he podido relevar en el artículo no está mal, pero es limitado, sin duda es limitado, y tiene una trayectoria muy dependiente de los arreglos políticos y de las alineaciones políticas, tanto nacionales como provinciales. Siempre hay una lógica que está más allá, que hace que esos mecanismos y esos dispositivos fluctúen, sean erráticos, y tengan a veces poco efecto, poco resultado, poco impacto en las políticas públicas, ¿no? Aunque sí tiene un impacto en el armado de la agenda, en la generación de una opinión pública, en la generación de una cultura cívica y política más fortalecida. Es indudable, creo que eso lo sostengo. En algunos de los mecanismos vistos, ya sea en Acumar, o en los mecanismos que están más centrados en la ciudad nodal, en la ciudad de Buenos Aires, pero que han incorporado como el plan estratégico o el plan urbano ambiental, que no lo trato, no lo abordo en el artículo, pero que tienen una dimensión de lo metropolitano. La cuestión deliberativa también es muy importante y también tiene un efecto sustantivo para esto que acabo de mencionar, de cuidar la democracia, de fortalecerla, de mejorarla, de mejorar esa calidad. Sino que también, sobre todo en los casos que mencioné porteños, tienen la capacidad de la iniciativa legislativa, lo cual no es menor, ¿no? Lo cual no es menor. En principio es esto lo que quiero decir, después podemos intercambiar alguna que otra cuestión. Bueno, excelente, Cecilia, muchísimas gracias porque efectivamente pensar en las formas de participación de la ciudadanía en la gobernanza metropolitana es un reto enorme y como vos bien decís, quizás hay que pensar modelos o dispositivos más atrevidos, más novedosos. Y también como vos planteás, es una construcción, estamos recorriendo ese proceso de construcción. Y en eso quería entonces, para cerrar, darle la palabra a Claudio, quien ha trabajado, justamente su trabajo consiste en dar cuenta de esa construcción, de los avances que hay en Argentina, como dije al principio, más localizados en general en las provincias que en Buenos Aires. Y quizás por ahí pasa la mirada más optimista que podamos tener sobre el tema. Así que, bueno, quería pedirle a Claudio que como cierre de esta ronda de intervenciones, veremos si después nos queda un rato para abrir más la palabra, pero quería pedirle a Claudio que nos comente cómo ve él el panorama del desarrollo de la institucionalidad metropolitana en el conjunto del país en este momento. Bueno, y como le pregunto a todos, porque en eso estamos todos en este país, ¿qué perspectivas ve para el futuro? ¿Por dónde podríamos seguir? ¿Cómo imagina que seguirá avanzando esto en los próximos años? Así que te
Te doy la palabra, Claudio, cuando quieras. Hola Adriana, bueno, gracias por este espacio. Eh, en cuanto a a lo que vos nos preguntás, digamos, en cuanto a los procesos de institucionalización en Argentina, que es en lo que se basaba el artículo de investigación. Básicamente nosotros lo que hicimos fue retomar la investigación de ciudadanía metropolitana que terminó en el libro que vos mencionaste, ¿no? Una investigación que se sitúa temporalmente en el 2023-2024, ¿no? En ese momento, recordemos, y fue mencionado acá por algunos de quienes me precedieron en el uso de la palabra, todavía estaba vigente en ejecución el programa DAMI, que fue un gran incentivo a a la institucionalización de las áreas en nuestro país, ¿no? Tenía dos componentes, uno de esos componentes tenía que ver con la institucionalización y realmente en todas las entrevistas que nosotros hicimos en el país, siempre se mencionaba de manera positiva en términos del incentivo que había significado el programa DAMI, ¿no? Entonces, en 2023, 2024, nosotros logramos identificar entre 9 y 10 experiencias institucionalizadas de cooperación más o menos integral, con un nivel, desde aquellas que tenían un nivel de institucionalización muy débil o cuasi en la informalidad, como podría decirse el caso de Paraná, que estaba basado solamente en una ordenanza de Paraná, a la cual no habían adherido los municipios que son parte de la conurbación, hasta aquellos casos que tenían una coordinación integral a partir de un ente, como en el caso de Córdoba, Santa Fe o Rosario. Digamos, si vamos a la situación actual, hoy te diría que esa realidad de institucionalización integral se reduce a 4 o 5 experiencias nada más. O sea que en este sentido hemos tenido un fuerte retroceso desde el 2020, desde la lectura que nosotros hacemos en 2023-2024 a la fecha. Sin embargo, vos sabés porque hablamos mucho, interactuamos mucho en esta red que vos también mencionaste de organizaciones de la sociedad civil hace muchos años. Nosotros, y particularmente yo, entendía que el escenario político que se abría a finales del 2023 en el país planteaba un gran desafío en materia de gobernanza. Vos algo de eso mencionaste. Y yo en ese momento creía que, digamos, al plantear un escenario complejo para los gobiernos locales, iba a terminar siendo un incentivo para la cooperación, ¿no? Como habían sido en muchos otros lugares situaciones de crisis, incertidumbre. Digamos, algo parecido nos había pasado también en el momento de la pandemia, ¿no? Todos pensábamos en ese momento que íbamos a salir de ese periodo con algún nivel de gobernanza y de coordinación en el AMBA, cosa que finalmente no sucedió. Pero bueno, para tratar de hacer algún diagnóstico optimista, quiero comentarles algunos hechos que hoy me parecen esperanzadores, ¿no? En este panorama donde, digamos, hoy tenemos la mitad de experiencias institucionalizadas que teníamos hace 4 años. En primer lugar, Córdoba tiene la decisión de avanzar en un marco legislativo este año eh, que le va a dar mayor sostenibilidad al marco de los acuerdos. Nosotros no creemos que la mera formulación de una ley signifique una respuesta a todos los problemas, y en esto coincido con lo que plantea Víctor y con lo que de alguna manera también plantea Garay, ¿no? En la necesidad de pensar en marcos que sean flexibles, en que respondan a los distintos territorios de acuerdo a cada uno de los servicios. La importancia también, y esto lo mencionó recién Cecilia, con quien habíamos hablado también de este tema, de consolidar esa red de actores, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la importancia de un marco legislativo porque en el peor de los casos ha demostrado ser
digamos, en aquellos momentos donde flaquean las decisiones políticas o los marcos de acuerdos políticos, ha demostrado otorgar una cierta continuidad a algunos procesos. En segundo lugar, digamos, comentarles que la Cámara de Diputados, y en este mismo sentido del tema de promover marcos legislativos, está en este momento empezando a tratar el proyecto de ley federal de áreas metropolitanas, que fue producto de todo ese proceso que muchas organizaciones de la sociedad civil impulsamos hacia finales de 2022-2023. Yo estoy volviendo hoy de Tucumán y ahí estamos teniendo en este momento el compromiso del vicegobernador de poner en tratamiento en los próximos meses los proyectos de ley de una ley marco provincial de áreas metropolitanas. En esa provincia en este momento, digamos, hay 3 proyectos con estado parlamentario presentados por distintos bloques. Entonces me parece que eso también es un elemento positivo. Creo además que, y acá está Mirta Levin, creo además que la reforma de la Constitución de Santa Fe seguramente abre en un horizonte de tiempo la posibilidad quizá de actualizar a la ley provincial, digamos, para incorporar algunos temas que no tenía planteado, como el tema de la participación ciudadana concretamente espacios de participación ciudadana en el esquema de gobernanza. Por otro lado, en Mendoza se acaba de sancionar la autonomía municipal que va a terminar de consagrarse el año próximo a partir de ser convalidada en una consulta popular, y seguramente lo que va a hacer ese proceso de autonomía municipal en el tiempo es que los municipios puedan pensar una institucionalidad más vigorosa de la que hoy se plantea con el decreto que crea municipio. Jujuy también está en un proceso de terminar de debatir un nuevo ecosistema de gobernanza que sea más integral y más virtuoso. Y finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros que venimos trabajando en uno de estos organismos que mencionó Cecilia, en el Consejo del Plan Estratégico, hemos impulsado distintas organizaciones de la sociedad civil volver a trabajar en el lineamiento del Plan 2035, el lineamiento metropolitano, que era un lineamiento sobre las cuales las comisiones del Consejo no estaban trabajando. Y en este sentido, creo que a lo largo de este año seguramente vamos a dar forma a un espacio de diálogo abierto y plural que nos permita reflexionar junto a actores de la provincia de Buenos Aires. Quizá sería muy interesante poder retomar el trabajo de Freddy Garay en ese espacio, pero bueno, la idea es poder tener una mirada prospectiva sobre el territorio. Obviamente creo que gran parte de que todos estos pequeños pasos que se están dando o que yo percibo que hay en el interior puedan consolidarse, básicamente necesitamos que este tema sea tomado, y esto también fue dicho previamente, de alguna manera por el Estado Nacional, ¿no? O sea, sin el involucramiento y sin el reconocimiento de la escala metropolitana por parte del Estado Nacional, es muy difícil por el nivel de competencias, por el nivel de recursos que el Estado Nacional tiene, ¿no? Y me parece, y con esto un poco para cerrar, creo que es también muy oportuno y muy necesario este curso de Flaxo y promover mayores instancias de divulgación y de generación de conocimiento como son estas, porque lo que en particular yo veo cuando camino por las experiencias del interior es que hay un gran desconocimiento sobre lo que implica
el fenómeno metropolitano y las respuestas en materia de soluciones metropolitanas. Entonces, me parece que no solamente impulsar estos espacios de capacitación, sino que también impulsar mesas de diálogo que nos permitan construir entre los actores políticos un cierto nivel de confianza para después poder abordar la temática. Me parece que también es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos desde la sociedad civil. No soy tan optimista sobre el futuro como lo era hace 3 años, Adriana, pero bueno, obviamente vamos a seguir batallando. Bueno, cerrando con esta frase, le vamos a seguir batallando. Ahí radica todo nuestro optimismo. Bueno, nos quedan apenas unos escasos minutos para abrir a intervenciones de quienes están, de los asistentes, del resto de los participantes. Sabemos que hay gente con mucha trayectoria, de modo que nos gustaría destinarle unos minutos. Eh, si alguien quiere hacer alguna intervención, no sé si pregunta porque no va a haber tiempo para la respuesta, pero alguna intervención cortita de 2 o 3 minutos. Y Julieta, si abrís los micrófonos para quien quiera participar, levante la mano con el dibujito que corresponde. Y sí, a Mirta, Mirta levanta la mano real, o sea que está muy bien. Eh, con- de- no sé si vos podés, Mirta, desmutearte o lo tiene que hacer Julieta para que puedas hablar. Sí, estás, te escuchamos. Eh, No, ahí te volviste a silenciar, ahí está. Ahí está. Bueno, en principio saludarlos a todos y felicitarlos por este encuentro y por la publicación de la revista. Creo que el tema metropolitano, desde mi punto de vista, es el gran tema de debate a futuro para nuestras ciudades y creo que es muy importante la difusión de este tema porque en realidad compromete claramente a 3 instancias institucionales o gubernamentales, ¿no? Como ya se dijo, gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos locales. Y desde mi punto de vista, creo que el debilitamiento del programa DAMI, que se produjo a nivel nacional, es un tema clave, porque si vamos a hablar de estructuras metropolitanas, otro tema clave es el financiamiento, ¿no? Y el programa DAMI en su momento sirvió para dar un empuje a la consolidación de áreas metropolitanas en las distintas provincias del país, más allá de su eficacia en algunos aspectos que en otros, pero creo que fue el puntapié inicial para 2 cuestiones, ¿no? Primero, otorgar la posibilidad de financiamiento a las áreas metropolitanas que estaban iniciando su desarrollo para poder consolidarse institucionalmente. Todos sabemos que es necesario contar con recursos para arrancar, para formar equipos técnicos, para formar estructuras iniciales, pero otro tema clave que también me parece que tiene que estar en la mesa de discusión de estas cuestiones es que servía de nexo entre los gobiernos locales asociados que conformaban estructuras metropolitanas y los organismos internacionales de financiamiento. Todos sabemos que los organismos nacionales, internacionales, BID o Banco Mundial, siempre requieren una intermediación, no tienen una llegada directa, los gobiernos locales no pueden acceder directamente a estos financiamientos. Generalmente la descentralización de fondos o de financiamientos se hace por una mediación con instancias de gobierno superior, y el programa DAMI establecía este nexo entre gobiernos locales asociados y los organismos internacionales. Entonces acá pongo el centro en el tema del financiamiento, que contar con recursos es la gran zanahoria para que mantener una agenda de temas comunes a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, me parece un tema central.
Y otro tema importantísimo que se trabajó en la reforma de la Constitución en nuestra provincia es hasta dónde otorgar autonomía a los gobiernos locales y si ese límite no entra en alguna medida en contradicción con la necesidad de conformar alineamientos metropolitanos, ¿no? Creo que es otro tema importantísimo de debate de dónde están los límites en el otorgamiento de las autonomías municipales para no debilitar la posibilidad de interactuar a nivel metropolitano. Así que bueno, un poco estas son mis reflexiones, que creo que es sumamente interesante este debate y la ampliación a todos estos temas, ¿no? Que dan sustento, pueden reforzar, generar instancias metropolitanas. Habría muchísimos otros temas para hablar, pero entiendo que el tiempo es limitado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y encantada de participar de esta instancia. Muchísimas gracias, Mirta, por traer aparte estas cuestiones que tienen que ver con la trayectoria, con la experiencia real, ¿no? Que van teniendo las diferentes ciudades de nuestro país en este campo tan difícil. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, un comentario? Bueno, incluso alguno de los expositores, ¿no? Si quiere volver a hacer algún comentario cortito, eso sí les pido. Tenemos todavía unos 5 minutos más. Dale, Freddy. Tenés que desmutearte también, Freddy. Hay un tema que se rozó y me parece muy interesante para analizar en la actualidad, que es cuál es el límite de las áreas metropolitanas y cómo algunas cuestiones que hablan de una institucionalidad de colaboración dentro de ciertos sistemas de ciudades, que a lo mejor no tienen la continuidad o la unidad estructural, digamos, que tiene un área metropolitana, pero que sí cumplen funciones complementarias dentro de una región, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los sistemas de ciudades hoy es un tema central para discutir y que el tema de las áreas metropolitanas que lo aproxima tanto a lo urbano, digamos, a fenómenos que tienen que ver con la continuidad de lo urbano, bueno, nos plantea en este caso la complementariedad. Y eso también plantea una cuestión que es importante, que ya tenemos experiencia en las áreas metropolitanas, ¿no? Hasta qué punto la ciudad central, digamos, muchas veces la capital de provincia o la ciudad, digamos, que hegemoniza el área metropolitana, digamos, domina la política metropolitana. Y, digamos, cómo realmente, digamos, se forman estos mecanismos. Encontramos también en eso, en los sistemas de ciudades, que muchas veces encontramos polos importantes que se complementan y que a veces distribuyen la complejidad, ¿no? Y en esto de los sistemas de ciudades, hoy nos plantea el tema de áreas metropolitanas que pertenecen a varias provincias, ¿no? Por ejemplo, recién se habló de Panamá, pero Panamá y Santa Fe tienen ahí un tema, o a varios países, como el tema de Posadas Encarnación o Ciudad del Este, Puerto Iguazú bueno, eh, ¿cómo se llama ahora? Ciudad del Este y Foz de Iguazú, ¿no? Es decir, entonces, en muchos casos, esta complejidad que unifica varios núcleos urbanos, pero que les da un funcionamiento colaborativo, me parece que es un tema importante, paralelo, digamos, y que forma parte de la misma discusión de lo metropolitano. Gracias, Freddy, tal cual. Bueno, si con esto vamos cerrando, además de, por supuesto, volver a agradecer infinidad de veces, me quedo pensando yo, como algo de lo personal, pensando hacia adelante, hacia el futuro, que estamos en un mundo, en un país con cada vez desafíos más complejos, ¿no? En este tema en particular, pensando hacia adelante, se me ocurre que por un lado está esto que Freddy acaba de esbozar, digamos, pero creo que va más allá,
que bueno, en un mundo con economías cada vez más vinculadas, más complementarias, más articuladas, a veces uno piensa que esta problemática metropolitana es una problemática del siglo XX, digamos, ¿no? En el siglo XXI parecería que las relaciones se van, entre ciudades se van desterritorializando, y si bien hay una realidad física, digamos, que hacia lo metropolitano, que constituye lo metropolitano, también las vinculaciones entre ciudades, entre economías, entre actores, están cada vez más distanciadas de eso físico, se van volviendo cada vez menos territorializadas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de construcción, de acuerdos, de cooperaciones o de colaboraciones o de instituciones habrá, o de pactos, como decía Freddy, habrá que pensar en el futuro cuando los vínculos se vuelvan ya más a distancia, ¿no? Cuando lo territorial pese menos. Y después, en segundo lugar, en el panorama actual de nuestro país, como bien decía creo que Claudio, nada de esto, es muy difícil pensar cualquiera de estos desarrollos sin una intervención clara del Estado Nacional, ¿no? Y cómo pensar en el desarrollo de instituciones, de acuerdos, de colaboraciones, de intervenciones, de inversiones públicas en un contexto en el cual tenemos un gobierno nacional que va exactamente para el otro lado, es decir, donde busca desarmar instituciones, reducir lo público, por supuesto, reducir enormemente la inversión, y entonces se vuelve, como se dice ahora, más que remar en dulce de leche, ¿no? Seguir trabajando en estos temas. Así que justamente por estas mismas dificultades que agradezco enormemente la participación de los autores, de las autoras, de los participantes en este seminario, porque creo que, bueno, solo nos queda seguir remando, tal cual. Y bueno, o sea, como hacen los noruegos que siguen remando, pero por lo menos parecería que a ellos les viene yendo mejor, por lo menos en los temas en los que reman. Nosotros también la seguimos remando acá, no solamente en el fútbol, sino también en estos temas, y seguramente nos seguiremos viendo gracias a que se han inscrito a este seminario, ya quedamos en contacto aunque sea vía mail. Flaxo, la revista, el área de Estado y Políticas Públicas, yo misma seguimos a disposición para seguir haciendo cosas y seguir pensando y trabajando sobre este tema. Así que muchísimas gracias de vuelta a todos. No sé si Alejandro querés cerrar vos con unas palabras finales, y nada, nos seguimos viendo. Gracias, Adriana. A ver, simplemente esto, reiterar el agradecimiento, reiterar el agradecimiento por la participación y por la calidad de sus intervenciones. Fueron intervenciones que realzaron esta actividad que ya de por sí eh, tiene un punto, digamos, central y realiza un aporte académico a discutir los temas metropolitanos, porque compila, condensa 5 o 6 investigaciones muy profundas, con análisis de experiencias, con rigor metodológico, con un marco teórico también sólido, y además aportando innovaciones y propuestas institucionales para abordar los temas metropolitanos. Entonces, el mismo producto, la revista con su dossier, más sus intervenciones, nos abrieron elementos para seguir pensando estos temas, y al mismo tiempo también para instalar o contribuir a instalar un tema en agenda que, como todos ustedes dejaron en evidencia, es un tema relevante para el funcionamiento de nuestras ciudades, para los procesos territoriales, para la articulación y la gobernanza y los procesos de planificación. Y al mismo tiempo también constituyen un desafío para la política y la gestión en su necesidad y responsabilidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas y construir además en ese espacio procesos democráticos más sólidos, más profundos, más conectados con los requerimientos de la ciudadanía. Luis César Queiroz habló de, bueno, la necesidad de construir diferentes legitimidades en torno de los procesos territoriales. Freddy Garay muy claramente nos habló de
la distancia que suele existir entre la planificación y la complejidad de estos procesos respecto de las necesidades concretas de los ciudadanos. Y al mismo tiempo también una necesidad de congeniar o por lo menos introducir dentro de las consideraciones estas distancias entre los sistemas de decisiones políticos y los sistemas de decisiones o sus armados sectoriales. Claudio nos habló de la institucionalidad y nos dio elementos muy valiosos y un grado de esperanza que contrapuso cierto retroceso en la investigación que nos compartió, porque nos habló de 4 o 5 provincias que tienen la temática en agenda o que los procesos políticos y reformas constitucionales están habilitando discutir este tema desde otros lugares. Víctor nos trajo el debate sobre la gobernanza y la necesidad de revertir problemas de fragmentación. Digo, fueron todas intervenciones sumamente interesantes y Cecilia nos trajo las experiencias de participación y nuevamente recogió elementos que hacen a los debates que tanto Víctor como el mismo Freddy hicieron mención. Con lo cual, entonces, digo, la temática metropolitana es una temática tal vez poco visible en Argentina, pero muy central para el funcionamiento de nuestras ciudades, de los procesos de relaciones interjurisdiccionales y de, como decía Adriana, desde el área de Estado y Políticas Públicas, desde la Flaxo, visualizamos esta temática como un tema de interés y es un tema que lo trabajamos tanto en lo académico como en la formación, como en los procesos de asistencia técnica y la articulación con otras instituciones académicas y, digamos, y de la sociedad civil preocupadas por estas temáticas para, bueno, hacer nuestro aporte a instalar estos temas en la agenda pública. Así que, en ese sentido, muy agradecidos por la participación y reiterarles que, bueno, que el espacio del área está abierto para seguir trabajando juntos por estos temas. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en esta actividad. Bueno, saludos a todos. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Un saludo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias a todos, nos vemos. Gracias. Saludos. Gracias a todos los invitados que estuvieron participando anónimamente. Muchas gracias.